Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Bien, me quedé Hola, ahí. profe. ¿Cómo están? ¿También? Bien, bien. Bien, me alegro mucho entonces. Bien, chicos. ¿Usted mejor? Sí, mejor. Por ahí me quedó como un poco de tos, pero bien. Ya me dieron el ok para salir, así que eso está Me bueno. alegro, me alegro. Sí, así que gracias por preguntar. Bien, chicos, hoy vamos a hablar de los músculos respiratorios, ¿sí? Comenzando por lo que es, perdón, el músculo torácico, ¿sí? En realidad, a través, vamos a decir, de esta caja torácica, ¿sí? Se forma una estructura que es resistente, pero que es flexible a la vez, ¿sí? Que no sería imposible respirar sin la acción de, en realidad, de estos músculos torácicos, ¿sí? Eh, La ventilación se lleva a cabo, ustedes saben, mediante lo que es la expansión y la contracción de los pulmones, ¿sí? Y una manera de hacer esto es cambiando el diámetro, que se llama diámetro antero-posterior de la cavidad torácica, a través de lo que es la elevación y la depresión de las costillas. Y los músculos acá más importantes encargados de elevar la caja torácica son estos, los músculos intercostales externos, ¿sí? Que estos forman parte en realidad de un grupo de músculos intercostales que se localiza en estos espacios que hay en las costillas, ¿sí? Que ustedes los pueden ver ahí en verde, ¿sí? Que son la capa más superficial, ¿sí? Hay otros dos capas más profundas, que son los músculos intercostales internos y los músculos intercostales eh, íntimos, ¿sí? En realidad hay 11 pares de músculos intercostales externos, ¿sí? Que se extienden entre lo que son las costillas y las articulaciones, ¿sí? Bien. Otro músculo muy importante es el músculo del cuello, ¿sí? Los músculos intercostales externos y internos no trabajan, digamos, de forma individual durante lo que es la respiración, sino que nos ayudan o son ayudados por lo que es el músculo esternocleidomastoideo y los escalenos que están en el cuello, ¿sí? Estos dos músculos, ¿bien? Se originan en lo que es el manubrio del esternón, ¿sí? Y en las extremidades external de lo que es cada clavícula, ¿bien? Y se insertan en lo que es el proceso mastoides de lo que es el hueso temporal, ¿sí? Y en la línea nucal superior del hueso occipital, ¿sí? Entonces, esos músculos pueden hacer que, pueden elevar el esternón y la clavícula, ¿sí? Y por consecuencia levantar las costillas, ¿bien? Entonces, se utiliza también como músculos accesorios para lo que es la ventilación pulmonar, ¿sí? Entonces, es muy importante. Después también tenemos los músculos de la cintura escapular, ¿sí? Vamos a decirlo que lo tenemos en nuestra espalda, ¿sí? Es el músculo de esta región, ¿sí? Importantísimo también para la respiración pulmonar, se llama cerrato anterior, ¿sí? Que se encuentra en realidad por encima de la porción lateral del tórax, ¿sí? Y forma lo que es la pared lateral de la axila. Son estos que nos duelen acá cuando nos duele la espalda, ¿sí? O cuando tosemos demasiado, que decimos, ay. Bueno, ese músculo duele muchísimo, ¿sí? Eh, que en realidad se origina en la costilla, en la primera y entre la primera y la octava, ¿sí? Eh, Luego tenemos los otros músculos que también son muy importantes para la respiración, que aunque no lo crean, todos tenemos este músculo,
estos músculos, los músculos abdominales, están ahí, ¿sí? Pero como pueden ver, a ver, la acción de respirar, ¿sí? Lo cual nosotros por ahí lo damos por hecho, ni siquiera a veces nos damos cuenta, la mayor parte del tiempo, es complejo, ¿sí? Y requiere el trabajo de muchos músculos, ¿sí? Entonces creo que ya no es de sorprender que los músculos de la región abdominal también estén involucrados en ese proceso, ¿sí? Específicamente el músculo recto del abdomen, que es el que se encarga de llevar las costillas hacia abajo durante la respiración activa, ¿sí? Que ¿dónde se origina? En el pubis, ¿sí? En la sínfisis del pubis y las crestas de la pubis. ¿Bien? Crestas, ¿sí? Y sínfisis del pubis. ¿Y se inserta en dónde? En lo que es el proceso sifoide y los cartílagos costales, ¿sí? De lo que es la costilla 5 y 7. Entonces, este par de músculos que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Este y este, están separados por esta línea blanca que ustedes la ven ahí, que en realidad se llama línea alba, ¿sí? Y tenemos el diafragma, porque creo que no se los coloqué, no, bueno, voy a ir para atrás. Bueno, acá aproximadamente hay otro músculo, ¿sí? Que es el diafragma, ¿sí? Otra estructura crucial que ya la he nombrado, que hace posible la respiración, ¿sí? Mientras que los demás músculos se encargan principalmente de alterar el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica, el diafragma, ¿qué hace? Alarga y acorta la cavidad al moverse hacia arriba y hacia abajo. Que esa acción también expande y contrae todo lo que son pulmones, ¿sí? Entonces ese diafragma tiene como una formita de domo y separa, vamos a decir, lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces durante la respiración es el principal músculo encargado de la inspiración pulmonar, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde está ubicado? Se extiende en realidad en todo lo que es alrededor, digamos, del borde inferior de la caja torácica y las columnas vertebrales superiores. Bien, que, a ver, no, yo no puse una imagen, no, pensé que había puesto una imagen del diafragma, pero no, ninguna, che, por las dudas, ¿viste? No vaya a hacer cosas, no. Bueno, pensé que la había colocado, pero se ve que esta vez no la coloqué, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, perfecto. Un segundo. Eh, bien, hasta ahora, entonces, perdón, nosotros hemos visto cómo la caja torácica rodea el sistema respiratorio y permite que se lleve a cabo la respiración, donde dijimos que diversos músculos, ¿sí? Abarcan varias regiones del cuerpo, como es la pared torácica, el cuello, la cintura escapular, el abdomen, que actúan sobre esa estructura, ¿sí? Ahora, por otro lado, quiero que hablemos de las vías respiratorias, ¿sí? Las vías respiratorias son los conductos por donde entra y sale el aire desde el exterior hasta los pulmones, que la dividimos en dos partes. Una, la zona de conducción, ¿sí? Que la función que tiene es transportar el aire, que está formada por ¿qué? Nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos terminales. Y después está la zona respiratoria, ¿sí? Que su función principal es realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Que está formado por ¿qué? Por los bronquiolos respiratorios y por los alvéolos.
que en los alvéolos el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono habíamos dicho que sale de la sangre para ser eliminado y al exhalar, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos el recorrido o el camino del aire, teníamos nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y los alvéolos. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre cuando el aire llega a los pulmones? ¿Sí? En realidad las vías respiratorias tienen dos mecanismos de protección, vamos a decir así. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con ese aire antes de que llegue a los pulmones? Vamos a hacerla más difícil todavía. ¿Qué ocurre con el aire antes de que llegue a los pulmones? En esos dos mecanismos que nosotros tenemos de protección, que uno son los mocos, ¿sí? El moco atrapa polvo, bacterias, partículas extrañas, y el otro se llama cilios, que son pequeños pelitos que empujan el moco hacia afuera para limpiar las vías respiratorias. ¿Sí? Además que las vías respiratorias, acuérdense que filtran el aire, que lo humedecen, lo calientan. ¿No? ¿Sí? Entonces eso también por ahí es un poco importante para que nosotros lo salvemos. ¿Bien? Por otro lado, nos vamos a lo que es sistema nervioso, ¿sí? Para no hacerlo tan largo. Vamos a empezar a charlar nosotros de lo que es el sistema nervioso, que es también muy importante, lo hemos visto allá en la primaria mayormente. El sistema nervioso es el encargado de recibir información del ambiente, interpretarla y coordinar las respuestas del organismo. ¿Sí? Nosotros, gracias al sistema nervioso, podemos pensar, podemos sentir, podemos respirar, podemos movernos, podemos caminar, ¿sí? Podemos mantener los latidos de nuestro corazón, podemos realizar la digestión, podemos recordar, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los órganos de lo que es el sistema nervioso? En realidad, el sistema nervioso está formado por el encéfalo, ¿sí? Por la médula espinal, los órganos de los sentidos y los nervios. ¿Sí? Y todas esas estructuras están conectadas por neuronas, que son las células especializadas en transmitir impulsos nerviosos. Entonces, el sistema nervioso lo vamos a dividir en sistema nervioso central, que se abrevia con las siglas SNC, ¿sí? Que está formado por ¿quién? Encéfalo y médula espinal, que la función que tiene el sistema nervioso central es recibir información, la procesa y envía órdenes al resto del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tocamos algo caliente, el sistema nervioso central interpreta ese estímulo, y ordena retirar la mano. Y por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, que se abrevia con las siglas SNP, que está formado por todos los nervios que salen del encéfalo y de la médula espinal. Que la función que tiene el sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. ¿Sí? Vamos a decir que el sistema nervioso periférico, chicos, actúa como una red de comunicación que lleva información hacia y desde el cerebro. ¿Sí? Entonces, tenemos además la división funcional, que según su función, el sistema nervioso lo dividimos en sistema nervioso somático, la abreviamos con las siglas SNS, que también se llama sistema voluntario, por si lo escuchan con ese nombre. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema nervioso somático? Controla las situaciones que realizamos conscientemente, como caminar, como escribir, como hablar, como levantar un objeto. ¿Sí? Y tenemos el sistema nervioso autónomo, con las siglas SNA,
¿sí? Que también se llama sistema nervioso involuntario, que es el que controla funciones automáticas que no dependen de nuestra voluntad, ¿sí? Por ejemplo, el latido cardíaco, por ejemplo, la sudoración, la presión arterial, la digestión, la respiración, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones principales del sistema nervioso? Controlar los movimientos, recibir estímulos del medio ambiente, mantener esas funciones vitales como es la respiración, la circulación y la digestión. También permitir la conciencia, el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, las emociones. Bien, entonces eso es muy, muy importante, ¿sí? Después tenemos las células, ¿sí? Que quiero que charlemos un poquito de las neuronas, en realidad, ¿sí? Bien, células del sistema nervioso, ¿sí? Que en realidad están formados por dos tipos principales de células. Las neuronas, por un lado, y las células gliales, o también se llaman neuroglia, ¿sí? Las neuronas son células especializadas para recibir, para procesar y para transmitir información mediante lo que son impulsos nerviosos, ¿sí? Que en realidad son la unidad funcional básica del sistema nervioso. Ahora, una neurona tiene partes. Tiene lo que es un soma o un cuerpo celular, ¿sí? Que es la parte principal de la neurona, que contiene núcleo, que contiene citoplasma, que contiene organulos celulares, que la función que tiene es mantener viva la neurona y generar los impulsos nerviosos. Luego tenemos dendritas, que son como estos pelitos que ustedes ven acá que salen, ¿sí? Bien, que son prolongaciones cortas y ramificadas. Que la función en realidad que tiene es recibir información de otras neuronas y llevar esa información hacia el cuerpo celular, ¿sí? Piensen en las dendritas como las antenas receptoras, ¿sí? Luego tenemos el axón, ¿sí? Que es una prolongación esta larga que tiene como función conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otras células, ¿sí? Que va a ser como el cable eléctrico que transporta mensajes, ¿sí? Cada neurona posee un solo axón, ¿sí? Pero lo que puede tener mucho son las dendritas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona una neurona? Muy simple. Las neuronas trabajan mediante señales eléctricas, que se llaman impulsos nerviosos o potenciales de acción, ¿sí? Y el recorrido, ¿cómo es? Desde las dendritas al soma, luego al axón, se genera la sinapsis y va a otra célula, que es muy fácil, ¿sí? Hay diferentes tipos de neuronas según la dirección del impulso. Tenemos las neuronas aferentes o neuronas sensitivas, que son las que llevan la información desde los órganos y tejidos al sistema nervioso central, ¿sí? Esas neuronas sensitivas llevan la información al cerebro y a la médula espinal, ¿sí? Y van desde lo que es la periferia hacia, vamos a decir, el sistema nervioso central. Luego tenemos las neuronas eferentes o neuronas motoras, ¿sí? Que es la que lleva órdenes desde el sistema nervioso central hacia lo que son músculos y órganos, ¿sí? O sea, van desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿sí? Esas son las dos que más utilizamos. Y yo antes le nombré en cómo funciona una neurona, yo le dije que ese impulso eléctrico o esa señal nerviosa, ¿sí? La reciben las dendritas, pasa por el soma, que es el cuerpo, luego por el axón, y se forma la sinapsis. ¿Alguien sabe lo que es la sinapsis? En realidad la sinapsis es La la unión unión, de... bien, la unión No, funcional entre una neurona y otra célula, ¿sí? Puede ser otra neurona, puede ser un músculo,
puede ser una glándula, ¿sí? Que en realidad las neuronas no se tocan directamente. Existe un espacio entre cada una de las neuronas que se llama hendidura sináptica, ¿sí? Bien, yo siempre digo y pongo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, yo soy una neurona, ¿no? Que recibo información, ¿sí? Recibo información que en realidad, ¿qué es? Los neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores yo siempre digo que son pelotitas, ¿bien? Entonces yo soy una neurona donde, ¿sí? Para generar la sinapsis yo tengo una bolsa, ¿sí? Donde voy a atrapar todas esas pelotitas que son los neurotransmisores, que es donde va la información, digamos, el neurotransmisor, ¿sí? Al lado mío hay otra neurona, ¿sí? Por ejemplo, Zaida, vamos a suponer, es otra neurona. Entonces, ¿yo qué hago? A través de un impulso, abro la bolsa esta y le tiro todas esas pelotitas que son los neurotransmisores a Zaida, que es otra neurona, donde ella del otro lado tiene otra bolsa y va a atrapar todos esos neurotransmisores, ¿sí? Y así lo va a dirigir a otra neurona y así sucesivamente, que pasa en milésimas de segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos los neurotransmisores que cuando el impulso nervioso llega al final del axón, ¿sí? Llega aquí, ¿sí? Al final, se liberan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Esas sustancias son las que atraviesan la sinapsis y permiten el mensaje a las siguientes células, le transmiten ese mensaje, ¿sí? Por ejemplo, neurotransmisores, noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina, ¿sí? Bien, entonces así funciona una neurona. Antes de hablar de esto, quiero que también hablemos de las células gliales, que no se los coloqué ahí, pero creo que me parece importante, porque yo le dije que teníamos en realidad, perdón, dos, dos diferentes tipos de básicos de células, unas eran las neuronas y las otras eran las células gliales, ¿sí? Células gliales o también se llaman neuroglia, ¿sí? O simplemente glía, algunos le dicen, ¿sí? Que eso también es importante. Bien, ahora, ¿qué son las células gliales? Son células, si valga la redundancia, son células de apoyo que ayudan a las neuronas, ¿sí? Que la función que tiene en realidad es nutrir las neuronas, es proteger las neuronas, es preparar los tejidos nerviosos, ¿sí? Es mantener el ambiente adecuado para que ese funcionamiento neuronal sea óptimo. Entonces las células gliales son mucho más numerosas que las neuronas, ¿sí? Entonces eso también está bueno, ¿sí? Saber. ¿Bien? Y lo vamos a dejar ahí bien simple, ¿ok? Bien. Por otro lado, yo les había nombrado anteriormente que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? El tejido nervioso esté formado por neuronas y células gliales que constituyen los órganos nerviosos, como es el cerebro, la médula espinal y los nervios. Y esos órganos trabajan juntos formando el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, si hablamos de esta división estructural, en realidad es una división según la ubicación, ¿sí? Por un lado, sistema nervioso central, le había dicho, formado por el encéfalo, tenemos los órganos como el cerebro y el tronco cefálico, y la médula espinal. Y yo le había dicho que es el centro de control del organismo. Ahí recibe información, la procesa y le envía respuestas, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico, perdón, que está formado, acuérdense, por los nervios craneales, por los nervios espinales y lo que son los ganglios nerviosos, que la función que tiene es conectar al sistema nervioso central con todo el cuerpo,
¿sí? Es el que transporta información entre los órganos, los músculos, la piel y el sistema nervioso central. ¿Sí? Nada más que eso, y no vamos a entrar tampoco tan en detalle. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar de largo para que no se nos confunda demasiado, que no hace falta ustedes que lo sepan, ¿sí? Sí, los chicos de enfermería y paramédicos, ni hablemos. Bien, esta partecita sí me gusta darla, ¿sí? Que tiene que ver con los nervios craneales o los pares craneales, que son 12 pares de nervios que salen directamente del encéfalo, ¿sí? Principalmente del tronco encefálico, que la función que tiene es llevar información sensitiva y motora entre lo que es el cerebro y lo que son las distintas partes de la cabeza, del cuello y de algunos órganos internos, ¿sí? Que se enumeran con números romanos, ¿sí? Del 1 al 12, según el orden en que emerge del encéfalo, ¿sí? Entonces tenemos los 12 pares craneales, que el número 1 es el nervio olfativo, ¿sí? Tenemos el 2, que es el nervio óptico, el 3, que es el nervio oculomotor, que tiene que ver con los movimientos de los ojos, ¿no? El cuarto son los nervios toclear, que tienen que ver también con el movimiento de los ojos o del ojo. El quinto es el nervio trigémino, que tiene que ver con la sensibilidad facial y todo lo que es la masticación. El sexto es el nervio abducen, que tiene que ver con los movimientos eh, laterales del ojo. Séptimo, los nervios o nervio facial, que tiene que ver con la expresión facial, con el gusto, ¿sí? El octavo es el nervio vestíbulo coclear, que tiene que ver con la audición y el equilibrio. Noveno, nervio glosofaringeo, que tiene que ver con el gusto y la deglución, ¿sí? El 10 es el nervio vago, que tiene la función de órganos internos. El 11 es el nervio accesorio, que tiene que ver con los movimientos del cuello y también de los hombros. Y el número 12 es el nervio hipogloso, que tiene que ver con los movimientos de la lengua, ¿sí? Y al mismo tiempo se clasifican según su función en nervios sensitivos, como el olfatorio, ¿sí? El óptico, que tiene que ver con la visión, el vestíbulo coclear, que tiene que ver con la audición y el equilibrio, y tenemos los nervios motores, que controlan los músculos, ¿sí? Y también hay nervios mixtos, que tienen funciones sensitivas y también motoras, como por ejemplo el facial o el nervio vago o el nervio glosofaringeo, ¿sí? Eso también está bueno saber, ¿sí? También tenemos los nervios, eh, que creo que acá se los coloqué, pero no lo vamos a ver, no se los coloqué, pero se los nombro. Tenemos los nervios espinales también, ¿sí? Están los ganglios nerviosos dentro del sistema nervioso, ¿sí? Tenemos el sistema nervioso somático y, como les dije antes, también tenemos el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y el parasimpático, que no me lo quiero olvidar, y el sistema nervioso entérico, que no vamos a entrar en detalle de eso, ¿sí? Porque, como les dije, es mucha información, vamos a decir al cohete, no quería decir esa palabra, pero bueno, ¿sí? Nos vamos directamente nosotros a lo que es sistema digestivo, ¿sí? Como todos sabemos, el sistema digestivo es ese conjunto de órganos que está encargado de, ¿qué? De ingerir alimentos, digestionarlos o descomponerlos, absorber nutrientes y eliminar desechos, ¿sí? Que la función principal es transformar los alimentos en sustancias mucho más simples para que nuestro organismo pueda utilizarlas como fuente de energía, como crecimiento y como reparación de los tejidos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los órganos del sistema digestivo? ¿Sí?
Todos sabemos que el sistema digestivo está formado por un largo tubo, vamos a decir que se llama tracto gastrointestinal o tubo digestivo, en otras palabras, que va desde lo que es la boca hasta nuestro ano. Entonces, si nosotros hablamos del recorrido de los alimentos, tenemos la boca, ¿sí? La faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto y canal anal y luego el ano, ¿sí? Pero también participan órganos accesorios, ¿sí? Entonces sabemos que participa o ayuda a la digestión de los alimentos, la lengua. La lengua, ¿qué hace? Mezcla los alimentos, ¿sí? Ayuda a la formación del bolo alimenticio y participa de la deglución. Las glándulas salivales, ¿sí? Acá las tenemos, las glándulas salivales también, ¿qué hacen? Producen saliva, las mismas palabras te lo dice, y inician lo que es la digestión de los carbohidratos. También participa hígado, ¿sí? Produce bilis, ayuda a digerir las grasas. Participa la vesícula biliar, que almacena y libera la bilis. Y participa el páncreas, porque el páncreas produce enzimas digestivas y también participa en la digestión de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el sistema digestivo? Una, ingestión, entrada de alimentos por la boca. La segunda, la digestión, la descomposición de esos alimentos, ¿sí? Donde tenemos digestión mecánica, por un lado, ¿sí? Que es el que tritura y mastica los alimentos, por ejemplo, la masticación y los movimientos del estómago, y la digestión química, que ahí participan las enzimas, que son las que transforman los alimentos en moléculas pequeñas. Otra función que tiene el aparato digestivo es la absorción, ¿sí? Porque acá los nutrientes pasan a la sangre, principalmente en el intestino delgado, y también la eliminación, ¿sí? Porque esos restos no absorbidos se eliminan mediante la defecación, ¿sí? Y otra cosa importante del sistema digestivo que nos permite obtener energía, vitaminas, aguas, proteínas, grasas, minerales, carbohidratos, además de eliminar sustancias de desechos producidas por el organismo, ¿sí? Entonces, importantísimo el sistema digestivo, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros nos ponemos a hablar un poquito, bien, eh, de los órganos, si yo no me equivoco, digestivos primarios, perdón, tenemos lo que es la cavidad oral, ¿sí? Vamos a tener a la faringe, ¿sí? Vamos a tener al estómago, perdón, se me olvidó la palabra, ¿sí? Como también después vamos a tener al duodeno, ¿sí? Entre otros. Nosotros comenzando por la primera, que es la boca, por donde entran los alimentos, chicos, ¿sí? La cavidad oral, ¿sí? Esos órganos digestivos primarios forman ese tubo digestivo o ese canal alimentario, ese conducto continuo que va desde la boca, como les dije, hasta el ano. Entonces, comenzando por esa cavidad oral, que sería la boca, acuérdense que la puerta de entrada del sistema digestivo, ¿sí? Está formado por labios, por mejillas, por diente, por lengua, por paladar duro, paladar blando, que tiene como función, ¿qué? Muy simple, la masticación. Los dientes trituran los alimentos, ¿sí? Otra de las funciones, y salivación, o sea, la saliva, ¿qué hace? Humedece y comienza la digestión ahí, en la boca, ¿sí? Y el alimento ese triturado y mezclado con saliva forma una masa que se llama bolo alimenticio, ¿sí? Los dientes también participan, obvio. Los incisivos son los que cortan los alimentos, los caninos son los que desgarran los alimentos
Y tenemos los premolares y los molares, que son los que trituran y muelen los alimentos. Y también tenemos la lengua, ¿sí? Que es este órgano muscular que también participa en la masticación, en la deglución, en el habla, en el gusto, ¿sí? Donde la lengua sabemos que contiene papilas gustativas, que son las responsables de percibir el sabor, ¿sí? Luego tenemos faringe, ¿sí? Conducto muscular que comunica la boca con el esófago, ¿sí? Que la parte digestiva es la orofaringe, que tiene como función que en realidad durante la deglución, ¿qué hace? Va a recibir al bolo alimenticio y lo dirige en realidad al esófago, ¿sí? Y evita que el alimento entre a las vías respiratorias, porque acuérdense que las compartimos, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos esófago, ¿sí? Tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de longitud, que tiene como función transportar ese bolo alimenticio desde lo que es la faringe hacia el estómago, que lo hace a través de movimientos, ¿sí? Que se llaman peristalismo, que hacen movimientos ondulados, vamos a decir, ¿sí? Hay diferentes partes del esófago. Tenemos el cervical, que está ubicado en el cuello, el torácico está ubicado dentro del tórax, y el abdominal, que es un pequeño segmento antes de llegar al estómago, ¿sí? Bien. Luego tenemos, obviamente, que el estómago, ¿sí? Que es una dilatación en realidad del tubo digestivo, que está situado en el abdomen, ¿sí? Acá no se corta nunca, entonces se dan cuenta que en realidad es una dilatación, ahí se abre, ¿sí? Que tiene como función la digestión mecánica. Esto de mezcla y tritura los alimentos mediante las contracciones musculares, ¿sí? Y la digestión química, porque también produce ácido clorhídrico y produce enzimas digestivas, que esas sustancias ayudan a descomponer principalmente las proteínas, ¿sí? Ahora, este estómago, ¿sí? Está formado mejor por diferentes partes, ¿sí? El cuerpo, que va a ser, digamos, la parte central, la parte más grande, ¿sí? Bien. Tenemos el fondo, ¿sí? Que en realidad es la parte superior, ¿sí? Y tenemos el antro polírico, que es la zona inferior, donde en realidad se mezcla el alimento, ¿sí? Y tenemos el canal pilórico, que es el conducto final, antes, que sale por acá, digamos, que es ese conducto final antes del intestino delgado, ¿sí? Después otra parte que también la han sentido nombrar es el píloro, a lo mejor, ¿sí? Que es la parte final del estómago, ¿sí? Que regula el paso de alimentos parcialmente digeridos, que acá se ve un cachito, ¿sí? Bien, hacia lo que es el intestino delgado, ¿sí? Luego, ¿a qué pasamos después del intestino delgado? Escúchame, del estómago. ¿A dónde van los alimentos? Los Sí, al alimentos. intestino, ¿A cuál? al, al intestino delgado y después al grueso para hacer la defecación. Bien, bien. Duodeno, intestino delgado, la parte del sistema digestivo donde ocurre la mayor parte de la digestión y la absorción de nutrientes, ¿sí? Que se divide en tres partes. La primera es el duodeno, como pueden ver ahí, ¿sí? Creo que lo tengo dividido. Acá está, más fácil. Duodeno, ¿sí? Yeyuno e ilio, ¿ok? En lo que es duodeno,
esta primera partecita, primera porción del intestino delgado, tiene aproximadamente 20-25 centímetros, ¿sí? Comienza en el píloro, en esta salidita que ustedes ven acá, de acá, digamos, baja, ¿sí? El píloro era esto, vamos a suponer ahí, y esta parte sería el duodeno, ¿sí? Y termina en lo que es el ligamento de Treins, donde inicia lo que es el yeyú. Pero en realidad lo que me interesa que ustedes sepan es que el duodeno tiene funciones de recibir el quimo, ¿sí? El quimo, ¿qué es? Ya ese bolo El bolo alimenticio, alimenticio. claro, que pasó por el esófago, ¿sí? Se convierte en quimo. Entonces ahora lo llamamos quimo. Entonces, recibe todo ese quimo que viene del estómago, ¿sí? También recibe bilis del hígado y de la vesícula biliar. Bien, recibe jugos pancreáticos del páncreas, ¿sí? Y continúa todo lo que es la digestión química de los alimentos, ¿sí? Bien, ahora este duodeno tiene partes, la porción superior, que es la primera parte, ¿sí? Después la porción descendente que desciende junto a la cabeza del páncreas y la porción horizontal que cruza horizontalmente todo lo que es el abdomen. Y luego viene la porción ascendente que asciende hasta el final, ¿sí? Pero no vamos a entrar en detalle de eso. El yeyuno es la segunda porción del intestino delgado que comienza después de ese ligamento que yo le nombré, que se llama Treins, que en realidad el intestino, perdón, el intestino no, la parte de lo que es el yeyuno, tiene paredes mucho más gruesas, tiene más irrigación sanguínea, por ejemplo, y tiene un diámetro mucho mayor a la parte del ilion, por ejemplo. Y en realidad la función principal que tiene el yeyuno eh, es absorción. Absorción de qué? De carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales, de proteínas, ¿sí? Y por último, tenemos el ilion, ¿sí? Que es la última parte del intestino delgado, ¿sí? Que es la que comunica con el intestino grueso, ¿sí? Que acá se une al intestino grueso. Bien, que esta parte también tiene un mayor diámetro, ¿sí? Hay menos pliegues en el yeyuno, ¿sí? Y tiene mayor cantidad de tejido, ¿sí? De lo que es defensa inmunológica en realidad. Pero ¿cuál es la función que tiene el ilion? Continúa absorbiendo nutrientes ahí. Más que nada todo lo que son las sales biliares, la vitamina B12, ¿sí? Y el agua. Bien. Luego sí, pasamos ahora sí a lo que es intestino grueso o colon, ¿sí? Que la función principal que tiene, ¿cuál es? Absorber agua, absorber electrolitos, perdón, formar las heces, almacenar lo que son residuos, hasta la defecación. ¿Sí? Bien. La primera parte del intestino grueso se llama ciego, ¿sí? Que contiene el apéndice, ¿no? Luego tenemos colon ascendente, ¿sí? Que sube por el lado derecho del abdomen, ¿sí? Perdón, sí. Colon transverso, ¿sí? Bien, que cruza el abdomen de derecha a izquierda, ¿sí? Colon descendente, que desciende del lado izquierdo, ¿sí? Y después tenemos esta que tiene formita de S, bien, que se llama colon sigmoideo, ¿sí? Que conecta con lo que es el recto, ¿bien? Entonces, si nosotros seguimos, tenemos el recto, que es esta última partecita que tiene ahí, que es la porción final del intestino grueso,
que ahí se almacenan las heces hasta la defecación, ¿sí? Y a diferencia del colon, no tienen lo que sería cólicas, que sí lo tiene el colon. Pero eso es todo, ¿sí? Luego, bueno, voy a dejar acá. Luego está lo que es el canal anal, ¿sí? Que es el último segmento del tubito digestivo, ¿sí? Por acá, bien, que permite la expulsión de las heces hacia el exterior y termina en lo que es el ano, ¿sí? Que contiene esfínteres que controlan la defecación. Eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Y después sí tenemos los órganos accesorios que yo algo les había nombrado, ¿sí? Con respecto a esos órganos accesorios que participan también en el proceso digestivo, ¿sí? Que ayudan a la digestión de los alimentos, ¿bien? Una son las glándulas salivales. Son glándulas que producen salivas, eso ya lo sabemos, ¿sí? Que ayudan a humedecer los alimentos y comienza la digestión, ¿sí? En la boca, digamos. Y la función de la saliva es humedecerlos a los alimentos, es filtrar la deglución, es formar el bolo alimenticio y es iniciar la digestión, digamos, de los carbohidratos mediante algunas enzimas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de glándulas salivales. Glándulas parótidas, que son las más grandes, que se encuentran delante y debajo de nuestras orejas, ¿sí? Glándulas submandibular, debajo de la mandíbula, ¿sí? Y tenemos glándulas sublingual, que están debajo de la lengua, por ejemplo, ¿sí? Otro de los órganos que participaba era el hígado, ¿sí? El hígado es una glándula más grande, o es la glándula, mejor dicho, más grande del cuerpo, ¿sí? Se encuentra, si ustedes dividen el abdomen en 4, ¿bien? Se cuenta en el cuadrante superior derecho de nuestro abdomen, ¿sí? Debajo del diafragma, ¿ok? ¿Sí? Que la función principal que tiene es producción de bilis, ¿sí? Bilis que ayuda a digerir las grasas, ¿sí? También procesa los nutrientes absorbidos por el intestino y guarda o almacena glucagón, vitaminas y minerales, ¿sí? Y el hígado también participa en la desintoxicación, elimina sustancias tóxicas, ¿sí? Y metaboliza el tema de los medicamentos, ¿sí? También participa acá la pequeñita vesícula biliar, pequeño saco muscular que está ubicado debajo del hígado, que tiene como función principal almacenar las bilis que es producida por el hígado, concentrarlas y liberarlas al duodeno cuando se consumen elementos grasos, ¿sí? ¿Qué hace esa bilis? Emulsiona las grasas y facilita la digestión y la absorción, ¿sí? Después tenemos el páncreas, ¿bien? Es un órgano situado detrás de lo que es el estómago, ¿sí? Que tiene una cabecita como redondeada por el duodeno, ¿sí? Y la cola llega cerca del vaso, que en realidad la función digestiva que tiene es que produce los jugos pancreáticos que contienen enzimas para digerir proteínas, grasas y carbohidratos. Y esas enzimas son liberadas en el duodeno, ¿sí? Entonces todos ellos participan, ¿sí? De lo que es el proceso de digestión. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Clase que viene, entonces, vamos con lo que es sistema urinario y con eso vamos terminando, ¿sí? Eh, Me lo voy a anotar, ¿sí? Vamos entonces a hablar de lo que es sistema urinario, ¿sí? Nos quedaba un par, eh, que es sistema urinario, sistema reproductor, si no me olvido. ¿Qué más nos falta? Ah, sistema renal, sistema endocrino, sí, ese seguro que no lo vimos,
sistema linfático, que es cortito, o con el sistema tegumentario, que también es cortito. Así que entonces, clase que viene, nosotros terminamos con todo lo que es sistemas, ¿sí? Y nos vamos directamente a nociones de biología y metabolismo. ¿Ok? Así que les mando un abrazo muy fuerte. Perdón, no lo había sacado. Un abrazo muy fuerte, obviamente, a cada uno de ustedes. Disfruten el fin de semana largo, chicos, fin de semana largo, lunes. Se pasó el feriado del 17 al lunes, así que por favor, disfrútenlo. Y quien tenga que recuperar la validación número 3, acuérdense que está habilitada, perdón, validación número 2, me equivoqué yo, habilitada 13 y 14 de junio. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Un beso enorme, un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Profe, ¿podrá escribirlo en el grupo el tema de la validación por las dudas? ¿Del recuperatorio? Ya está activa la validación porque no sabía nada yo del módulo 2. Sí, fue del 8 al 10 de junio y el recuperatorio el 13 y el 14 de junio. Ah, porque usted dijo la clase pasada que esta clase recién iba a avisar cuando iba a ser ¿Sí? la ¿Los validación demás 2. no lo hicieron tampoco? No, Hola, profe, no. profe. Quedó en Ah, avisar hoy. bueno, Profe, no usted se quedó en preocupen. avisar hoy. Bueno, yo no sé qué hice ahí entonces, ¿por qué me anoté acá 8, 9 y 10? Bueno, termino ahora a las 7 de dar clase y se las habilito para el lunes. No, lunes feriado encima. Bueno, no importa, lunes, martes y miércoles. ¿Sí? El que no quiere hacerlo el lunes, lo hace el martes o el miércoles. Ah, bueno, Y profe, ya me bueno, había asustado, pensé que había sido la única. no, a lo mejor yo me confundí, pensé que se los había enviado y nunca se los envié entonces. No, Listo. por eso No, estaba no. Pero esperando. estaba tan mal la semana pasada que yo ya no me acuerdo ni lo que hice. Yo anoto cosas y después no las hago. Sí, no se Nosotros ya hicimos una validación, pero falta otra. Sí, usted Verónica, quedó en avisar. claro, Vero dice, yo no entendía nada. Y sí, Sí, que sí, van a sí. entender si le estoy hablando de algo que lo sé yo sola nomás. No, qué loca que soy. Bueno, a las 7 cuando termino les mando, pero ustedes ya saben que a partir del lunes va a estar habilitada la validación número 2. ¿Sí? Bueno, Bien, muchísimas Bueno, gracias. les pido perdón, gracias. no los quise asustar así. No, está No hay bien. problema. Qué chiquero. Chau, chau. Chao.